Y como sé que muchos de ustedes están inmersos en la educación, ¿sí? Están inmersos en el tema del aprendizaje con los chicos, quiero que hagan una pequeña reflexión o introspección en relación a esas diferencias que son visibles y que también son invisibles de sus estudiantes, ¿sí? Posiblemente tengan a cargo muchos cursos, escojan uno, el más particular, el que más les llame la atención. Y en ese Padlet van a hacer un listado, ¿sí? Un listado donde ustedes ponen tres diferencias visibles y no visibles y explicar de manera muy breve por qué estas diferencias enriquecen el aprendizaje en el aula. Para esto vamos a tener 8 minutos, 8 minuticos iniciando desde ya, donde la idea es que vayan anotando sus respuestas. Ya en un rato les voy a compartir el Padlet para que podamos ver y socializar esas respuestas valiosas de su experiencia como profesionales de la educación. Si tienen algún inconveniente con el código, por favor me dicen. Igual les voy a enviar el link por el chat para que lo tengan presente y puedan acceder. Bueno, por aquí nos hacen alguna pregunta. Cuando ustedes ingresan al Padlet, van a darle clic donde dice publicar y van a poner ahí sus comentarios. Sus comentarios ahí con el título de diversidad o módulo 1, ¿sí? O si desean el nombre de ustedes y su profesión. Y asimismo pueden poner esas diferencias.
Nos quedan 4 minuticos. Listo, bueno, vamos a seguir, vamos a ver las respuestas. Igualmente pueden seguir socializando sus respuestas. Aquí vamos con Camila. Las diferencias presentes en mi aula enriquecen el proceso educativo porque me permiten reconocer que cada estudiante es único y aprende de manera distinta. Esta diversidad me invita a reflexionar constantemente sobre mis prácticas pedagógicas y ajustar la manera de enseñar, buscando estrategias que respondan a las necesidades y estilos de aprendizaje de todos. Bueno, Camila, muchas gracias. Una excelente respuesta. Vemos aquí algo muy importante y es diversidad, estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y ajustes. ¿Mm? Algo muy importante, que de eso vamos a hablar el día de hoy. No voy a compartir las diapositivas. Perfecto. Listo. Entonces, vamos con el objetivo del módulo y es comprender la diversidad como una característica inherente al ser humano. Y también vamos a reconocer los principios fundamentales de la inclusión. Cuando hablo de característica inherente, hago referencia a que siempre va a ser parte del ser humano. Esto nunca va a cambiar, ¿sí? La diversidad se ha venido transformando, ha venido cogiendo fuerza, más en tema educativo y de aprendizaje. Asimismo de la enseñanza, ya les voy a decir el porqué.
Pero partamos primero de definir los conceptos. Y el primer concepto importante aquí es diversidad humana. Según Rodríguez, la necesidad de apreciar el cambio, ¿sí? Como algo permanente, algo que siempre va a estar con nosotros, algo que nunca se va a ir del ser humano, que va a tener cambio, ¿sí? Somos una sociedad cambiante, los seres humanos siempre estamos cambiando todos los días, aprendemos todos los días de cualquier manera. Entonces, esa diversidad humana está como el aprendizaje, inherente, nunca se va a ir, siempre va a cambiar con nosotros y se va a ir actualizando según las necesidades y las prácticas educativas. Entonces, este término básicamente refiere a la variedad que tenemos en cuanto al aprendizaje, en cuanto a los pensamientos, a la participación, ¿sí? Que existe a nivel individual, pero también a nivel grupal. La idea es que la diversidad no se corrige, ¿sí? La diversidad tampoco es un problema. Imagínense un mundo donde todos fuéramos iguales. Sería aburrido, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no habría como, ¿qué digo yo? Ese picantico de saber, venga, esta persona piensa diferente a mí, aprende diferente a mí, ¿cómo yo aprendo de ese aprendizaje? ¿Verdad? Entonces, eh, la vida y la convivencia se basa en eso, en la diversidad humana, en saber que todos somos diferentes y actuamos y pensamos de manera distinta. ¿Cuáles son las características de esta diversidad humana? La primera, y es la que más conlleva a la humanidad, y es inherente. Así como las emociones, todo mundo tenemos emociones, todo mundo aprende y enseña distinto. ¿Mm? Pero esta diversidad parte también de lo sociocultural, ¿sí? De lo cognitivo, de lo emocional, de lo físico. Y aquí hablamos de un ser humano holístico o también integral, ¿sí? Ya depende de la palabra que ustedes deseen usar. Holístico o integral, es decir, un todo. El ser humano evoca su diversidad desde un todo, desde todos sus contextos, ¿sí? Desde la familia, desde la institución educativa, desde los grupos de artes, desde las escuelas de formación, eh, que aquí en Colombia sé que hay, bueno, sé que hay participantes de otros países. Aquí en Colombia las escuelas de formación son como esos grupos culturales o deportivos donde las personas pueden ingresar y practicar ese deporte o esa disciplina. ¿Mm? Entonces, como ya lo mencioné, nos basamos también en reconocer a la otra persona como algo integral, ¿sí? Algo con dignidad, con derechos y también con deberes. ¿Mm? Yo tengo el derecho de que me respeten, por ejemplo, pero también tengo el deber de respetar. Entonces, esta característica es muy importante porque nos da paso a la siguiente, y es que rechaza la homogeneización, ¿sí? Es decir, básicamente es distinta, es diversa, es múltiple, ¿m? Y también rechaza la exclusión como formas de organización social. Entonces, en Colombia, el Ministerio de Educación plantea que la diversidad exige reconocer la legitimidad del otro, ¿sí? Combatiendo la discriminación, ¿m? Y la violación de la dignidad humana. Es decir, yo no puedo violentar al otro burlándome de su color de piel, no comprendiendo que piensa de manera distinta, no teniendo en cuenta su manera de aprendizaje, porque puede que tenga dificultades de aprendizaje, ¿m? Y no reconocerlo también sería una falta o una violación a la dignidad humana. Entonces, yo ahí tengo un link, vamos a abrirlo. Eh, ay, perdón. Vamos a abrirlo. Si no me deja abrirlo, se los comparto ahorita por el chat para que ustedes después de este curso lo puedan observar, donde es un artículo que habla sobre la diversidad y cómo se exige aquí en Colombia, ¿verdad? Eh, Nuestro segundo concepto son las diferencias individuales. ¿Mm? Todo parte de algo para continuar con otro aspecto. Entonces, cuando hablamos de diferencias individuales, básicamente partiendo desde los estudiantes, hacemos referencia a los ritmos, estilos, intereses, capacidades, bueno,
todo eso que conlleva el aprendizaje de un estudiante, ¿sí? ¿Cuántos profesionales de la educación de aquí se centran en los retos que tienen los chicos, pero también en las motivaciones y habilidades que tienen esos estudiantes? Solo quiero que en el chat me pongan una manito o de pronto me dejen, no sé, un emoji para saber cuántos de ustedes hacen eso. Identifican tanto los retos, pero también identifican las habilidades o características positivas de sus estudiantes. A ver, quiero ver esas manos arriba. Muy bien, Dayana, muy bien. ¿Quién más? ¿Solamente una persona? Natalia, muy bien. Alba, perfecto. Fundación Casa. Listo, perfecto. Somos varios, ¿verdad? Somos varios los que identificamos los retos, pero también buscamos fortalecer las habilidades o las fortalezas de nuestros estudiantes, porque de eso se trata. Entonces, estas diferencias lo que hacen es promover el ajuste de la enseñanza, pero no es solamente promover el ajuste de la enseñanza desde lo teórico, porque algo que muchos de los profesionales que se dedican a la educación y que han vivido en carne propia, y es que la teoría muchas veces no se relaciona tan fácil eh, con, con la realidad. ¿Mm? Cantidad de estudiantes, ¿verdad? Dificultades significativas de aprendizaje, poca capacitación, miedos que tenemos los docentes al momento de saber o de entender cómo podemos llegar a apoyar o aportar a un estudiante que no logra cognitivamente alcanzar esos objetivos. Entonces, estas necesidades reales son las que nos permite entender o comprender que no todos aprendemos iguales. Claro, de pronto hay un tema general, ¿sí? Que ese tema general debe ser pensado y estructurado para el aprendizaje diverso que hay en el aula. Hay chicos que no les gusta copiar hoy en día, hay chicos que de pronto les aburre la explicación larga en el tablero, ¿sí? Y de pronto a veces caemos en el error, nos emocionamos en las clases y damos una clase muy larga, ¿verdad? Y nosotros, nuestra atención, netamente nuestra atención, no está diseñada para tener procesos o periodos de tiempo muy largo. ¿Mm? Algo muy importante aquí es la técnica Pomodoro. No sé si la hayan escuchado, si no la han escuchado, son tiempos breves de descanso por tiempos un poco más largos de trabajo. Entonces, la diferencia individual nos ayuda a que no podemos asumir o que no debemos asumir que todos aprendemos igual, sino que aprendemos de manera distinta y como nosotros, siendo docentes, orientadores, directivos, etcétera, podemos hacer para que absolutamente todo el grupo, ¿verdad? Aprenda, ¿sí? Que realmente aprenda. Porque puede que hayan estudiantes que lo miren a usted a los ojos y desafortunadamente no le están prestando atención. Entonces, vamos aquí con la siguiente diapositiva. Y es que la característica de estas diferencias individuales es que son normales en cualquier grupo, incluso en el grupo de los docentes, de los directivos, ¿sí? Hay diferencias individuales, diferencias en cómo se piensa, en diferencias de experiencias también. Y aquí, hablando específicamente de los estudiantes, incluimos los ritmos de aprendizaje, algunos aprenden un poquito más rápido, otros un poquito más lento, ¿sí? Pero hay que apoyarlos. Estilos cognitivos, la motivación es supremamente importante. Profesores de matemáticas, ¿tenemos profesores de matemáticas de casualidad? ¿Profes de matemáticas? ¿No? Una, dos, por ahí tenemos varios profes, tres, listo, profes de matemáticas. Matemáticas es una de las asignaturas con mayor complejidad cognitiva que tienen los colegios hoy en día, ¿sí? Entonces, yo admiro mucho a las profesoras o a los profesores de matemáticas porque aparte de explicar algo que personalmente no me gusta, ¿sí? Y fue por mi experiencia de colegio,
de esos profesores que de pronto le explicaban al tablero, ¿verdad? No hubo una motivación para poder aprender. Entonces la motivación aquí juega un papel importantísimo. Un estudiante que está triste muy difícilmente les va a prestar atención o muy difícilmente va a estar atento a la clase. Un lenguaje claro, ¿sí? Un lenguaje claro donde vamos a fortalecer el vocabulario de los estudiantes, claro, con un léxico adecuado, pero no tan técnico. ¿Por qué? Porque debemos ser precavidos con el tema de lenguaje. Posiblemente si decimos algún tecnicismo no nos vayan a entender, ¿sí? Y así va a ser muy complicado que aprenda el estudiante. El contexto, ¿sí? Cómo tenemos el salón, que no haya de pronto muchos estímulos distractores, ¿cierto? Y condiciones personales. Esas condiciones personales hacemos referencia a las dificultades que pueda tener cada estudiante para alguna asignatura, ya sea matemáticas, español, inglés, ¿cierto? Entonces, estas diferencias individuales nos exigen estrategias pedagógicas flexibles, no solamente de tiempo y de ubicación en el salón, que es por lo general lo que siempre hacemos, sino hacer una diferenciación y seguimiento de esas estrategias que nosotros aplicamos adicionales. Por ejemplo, gamificación, pictogramas. Para matemáticas funciona mucho el tema de pictogramas. Entonces, aquí vamos a hacer una actividad rápida, supremamente rápida. Les voy a dar 2 minuticos para que por favor consigan un vaso de agua, ¿sí? Y 3 tiras de papel de diferentes tamaños. No se ponga a cortar, córtelas así con la mano, no pasa nada. Solamente necesitamos un vaso de agua y 3 tiras de papel de diferentes tamaños. Les voy a dar 2 minuticos y aquí los espero. Listo, ya tienen el vaso de agua con las 3 tiras. Si es así, por favor, una manito arriba. Listo, perfecto, muy bien. Nicole, Alba, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hablar sobre equidad y también igualdad. Algo que me gusta mucho tocar en el aula porque así los estudiantes aprenden que muchas veces no tener lo mismo también es necesario. Entonces, tenemos nuestro vasito de agua, ¿cierto? Y nuestras 3 tiritas de papel. Entonces, vamos a introducir, primero que todo, si el vaso está lleno, tomemos agüita. Eso, tomemos agüita y lo dejamos a la mitad. Si quieren prender la cámara, pueden hacerlo para mirar cómo están haciendo el ejercicio. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y vamos a ir metiendo poco a poco las tiritas de papel dentro del vaso, pero por el borde, por el borde. Poco a poco, con calma. Y me van contando, por favor, qué ejercicio ven ahí al momento de ingresar.
las tiritas al vaso de agua. ¿Cómo lo asocian ustedes a esas diferencias individuales y esa metodología de aprendizaje tradicional, por así decirlo? Muy bien, muy bien. Por ahí veo a la profe Givis, muy bien. Eso, perfecto, perfecto. Entonces, esta actividad nos permite a nosotros identificar, o bueno, más que identificar, asociar tres cosas. Primero, cada tira representa un estudiante, ¿cierto? De pronto para los que hicieron unas tiras corticas van a visualizar que la tira más pequeña, ¿cierto? Es la que más se mojó, ¿verdad? Y la tira más larga es la que menos se mojó. Pero entonces, ¿qué pasa? Exactamente, no todas se impregnan al mismo tiempo y no todas se impregnan de la misma manera. ¿Qué pasa si yo les digo que el agua funciona como el conocimiento? Las tres tiras o los tres estudiantes adquirieron el mismo conocimiento, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? Exactamente. Entonces, el, el agua representa el conocimiento, las tiritas representan los estudiantes y sus manos los representan a ustedes, ¿sí? Porque exactamente no lo asimilan, puede que no lo asimilen de la misma manera, puede que no sea al mismo tiempo. Entonces nosotros, así como metimos los papelitos de manera suave, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para que todos se mojen al mismo tiempo o, más que al mismo tiempo, se mojen todos esos papeles? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estrategia? ¿Qué metodología? Apoyar, acompañar, guiar, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si de pronto tenemos un salón de 35 estudiantes? ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay docentes de colegio público. Natalia, listo. Fundación, muy bien, perfecto. ¿Qué pasa en los colegios públicos? En los colegios públicos es evidente el tema de que, bueno, hay muchos más estudiantes, ¿cierto? Entonces, desde el DUA, ¿cómo podemos generar estrategias para que todo se, considero que ajustando las dinámicas del aprendizaje, exactamente? ¿Cómo podemos hacer que todos los estudiantes aprendan, divirtiéndose, motivándose, ¿verdad? Y que si tienen dudas, que participen. Entonces, esas manos que metieron el papel son ustedes, son ustedes. Ya ustedes se encargan de que el papel ingrese más rápido o más suave, porque si de pronto ingresa muy rápido se puede dañar, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que representa esta actividad. Ahora bien, eh, antes de continuar, les pedimos una disculpa si de pronto se llega a cortar la llamada, les vamos a volver a enviar el link porque tenemos un problema con Google Meet, pero igual continuamos desde donde nos quedamos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de inclusión y equidad, pero primero vamos a nombrar o a decir qué dice la UNESCO. La inclusión es un proceso que nos ayuda a superar los obstáculos que generan barrera de aprendizaje o de participación. Vemos obstáculos, es decir, algo que está ahí, pero puede que esté, o bueno, puede que ese obstáculo se vea o no se vea, ¿cierto? Entonces, no permite que el estudiante llegue a los logros de la asignatura, sencillamente. La equidad es cuando usted garantiza que se tiene una preocupación por la forma en que recibe la educación el estudiante, ¿sí? Todos los estudiantes se consideran importantes en relación a sus diferencias, en relación a sus condiciones. De pronto ustedes tengan estudiantes con discapacidad, con algún trastorno del aprendizaje o sencillamente con alguna dificultad en alguna asignatura en particular. Recordemos que aquí hay un dato importante y es que barrera de aprendizaje es totalmente diferente
a dificultad de aprendizaje. A ver. No importa, no importa, Orlando, seguimos aquí conectados. Les pedimos una disculpa. Igualmente ya les estamos compartiendo un link un poco más abreviado para que puedan seguir ingresando, no hay lío. Entonces, ahí hay un dato clave. Las barreras de aprendizaje son, como su nombre lo dice, barreras o obstáculos externos al estudiante, mientras que las dificultades de aprendizaje son las propias características del estudiante que limitan la adquisición de algo, de algún concepto, de algún aprendizaje, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces, muchas veces nos confundimos, por ejemplo, en el tema del PIAR. En el tema del PIAR no nos piden dificultades, sino barreras, ¿cierto? Y muchas veces uno ve documentos del PIAR donde dice, oiga, no, una barrera es que el estudiante tiene síndrome de Down. No, eso no es una barrera, es una dificultad porque es una característica propia del estudiante. La barrera sería metodología del docente, que de pronto no comprenda, ¿sí? Qué es el síndrome de Down y cómo funciona su proceso cognitivo. Entonces, las características de la inclusión y la equidad, básicamente que es un proceso continuo, es decir, debe tener una trazabilidad, debe llevarse por el largo del tiempo. Si tengo un estudiante en mi colegio que tiene alguna discapacidad o alguna trastorno de aprendizaje, no le puedo hacer sencillamente ajustes razonables en el 2026 y ya en el 2027 no. Hay que continuar para ver, bueno, más que continuar, también hay que generar un seguimiento de esos ajustes razonables que se le aplican. Y ahí es donde va también la familia, los docentes, los administrativos y también los externos, los profesionales externos, pero eso ya los vamos a mencionar más adelante. Entonces, básicamente la inclusión y la equidad están centradas en eliminar o reducir las barreras para que el estudiante o los estudiantes aprendan y participen, ¿sí? La equidad no significa dar lo mismo a todos, como ya lo mencionamos, sino que se asegura condiciones justas de acceso y recursos y también resultados. Por ejemplo, si tenemos un estudiante, no sé que aquí hay profes de español, si tenemos un estudiante que no le gusta escribir, ¿sí? O que tiene de pronto una letra o tiene dificultades grafomotoras, ¿qué otras estrategias podemos aplicar para que él aprenda? Por ejemplo, podemos aplicar mapas mentales, ¿sí? Gráficos visuales. Podemos aplicar de pronto diálogos guiados, mesas redondas, debates, ¿verdad? Entonces, vean que el tema de los mapas mentales es muy bueno porque el estudiante no se va a centrar en escribir lo que está en el tablero o en dictado, sino que se va a centrar en asimilar o asociar más bien una pequeña palabra con un concepto un poco más grande, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, emociones. Si yo pongo emociones, después pongo primarias y secundarias, entonces ya sé que las primarias son las innatas que vienen con el nacimiento y las secundarias son las adquiridas que vienen con el tema de la experiencia social, ¿sí? Más aparte sus respuestas, que tengo 3 canales de respuesta, cognitivo, motor y fisiológico, por ejemplo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros como profesionales de la educación para brindarle esas herramientas a los estudiantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que se motiven y aprendan realmente y no se desmotiven con lo tradicional. Bueno, voy a seguir, me voy a saltar esta porque esta va para mi compañera Karen Luis, pero voy a terminar estas presentaciones y ya los dejo con mi compañera. Entonces, vamos a ver, perdón, vamos a ver el modelo social de la discapacidad, que básicamente plantea que la discapacidad no solo está en la condición del individuo, ojo aquí, sino en la interacción del ambiente. Es decir, una persona tiene discapacidad cuando la interacción con el ambiente no le permite desarrollarse de la manera adecuada o de la manera típica o esperada, ¿sí? Pero ¿cuál es la interacción con el ambiente? ¿Quiénes forman el ambiente o qué cosas forman el ambiente? Sencillamente otras personas, ¿sí? Sencillamente barreras del entorno. Por ejemplo, colegios que no tienen rampas,
Sí, perdón, las rampas para sillas de ruedas, que no tienen baños para discapacidad, ¿cierto? Que no tienen de pronto barandas para personas que las requieran, que la necesiten, por ejemplo, personas que tienen parálisis cerebral y que convulsionan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, también debemos hablar del contexto donde se desarrolla esa persona que presenta esa condición. Entonces el problema central aquí radica en la exclusión que produce los contextos que no dejan acceder a que esa persona se desarrolle independientemente sus limitaciones. Discapacidad no es una enfermedad, eso no se contagia, eso no es como de que me tomo un Advil y se me pasa, ¿sí? Eso es una condición que va a estar posiblemente por el resto de la vida de la persona. Entonces, ¿quiénes hablan de estas problemáticas? Maldonado, ¿sí? Habla sobre estas problemáticas porque son importantes y se ven hoy en día en Colombia. Por ejemplo, ¿cuántos profesionales de aquí tienen acceso a material para personas con discapacidad visual? Puede que sean muy pocos. Entonces, las características de eso es que básicamente desplaza el foco del déficit individual a las barreras sociales. ¿Sí? Ya no es la persona, sino su entorno. Promueve la accesibilidad, los ajustes razonables y la eliminación de obstáculos, ya sean sociales o de infraestructura. Que para eso también hay un tema importante que es el DUA, pero les vamos a hablar más adelante de eso. Se articula con la dignidad, la igualdad y los derechos humanos. Entonces, voy a darle paso a mi compañera Karen para que explique su presentación, ¿sí? Y bueno, también si de pronto tienen alguna pregunta en este momento, pueden levantar la mano y las vamos aclarando. Tenemos 5 minuticos de pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, o continuamos. Listo. Vamos a escoger una persona al azar para que responda lo siguiente, y es ¿qué ajustes razonables desde su asignatura le aplicaría a un estudiante que tenga TDAH? Teniendo en cuenta que el TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué ajustes razonables le podría aplicar en su asignatura desde su pericia? Vamos a ver, hoy estamos a 14. Entonces la persona número 14 de este módulo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jessica Sanín. Jessica, ¿nos escuchas? Jessica, ¿estás por ahí? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, vamos a aumentarle 7 porque estamos en el mes 7, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luis Mina. Luis Mina, ¿qué ajuste razonable le aplicarías desde tu asignatura a un estudiante que tenga TDAH? Bueno, hay diferentes métodos para esos muchachos. Por ejemplo, podríamos escoger una película que tenga que ver con lo que quiero transmitirle, o puedo escoger una música, listo. Puedo también escoger un dibujo y muchas cosas podemos utilizar para que el muchacho pueda acceder al conocimiento, dependiendo de las condiciones que tengamos en la institución y también las estrategias pedagógicas que nosotros hayamos preparado para el periodo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Luis. Jacqueline Forero. Sí, señor.
Considero que uno de los ajustes razonables primordiales que debemos de tener para un niño con TDAH inicialmente es una ambientación en el aula, ya que ellos suelen ser muy dispersos y se desconcentran mucho al tener contaminación visual. Es un ajuste razonable muy importante, ya que esto los desregula, podemos decir. Otro que es muy importante es tener los tiempos, teniendo en cuenta que ellos pues no tienen los tiempos atencionales regulares a los demás niños. Se debe tener en cuenta que los tiempos de ellos siempre tienen que ser con acompañamiento y más cortos, lo mismo que las rutinas deben de ser pausadas. Entonces, bueno, Jairo, vamos a hacer las vocales. Ve y traes el libro de español. Eso, bueno, ábrelo en la página 20. Vamos a ver qué vamos a encontrar. Entonces ya se le va pausando, se le hacen pausas como en las cosas de los niños porque ellos se frustran. Entonces lo que tenemos que buscar es, nosotros como docentes, es lograr que ellos se enganchen o lograr que ellos estén concentrados en la actividad, pero junto con un acompañamiento y no frustrados a las situaciones. Exactamente, Jacqueline, muchas gracias. Manejar la frustración es muy importante, más que todo en niños que tienen alguna condición, alguna dificultad, ¿verdad? Pausas activas, darle las instrucciones muy claramente, ¿no? Por ahí vi otra manito levantada. ¿Quién era? ¿Quién era? Angie Vargas. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, yo trabajo con una población de capacidades diversas, son adultos mayores de entre los 18 a los 60 años y pues evidentemente tengo varias personas con TDAH, pero digamos en mis ajustes razonables, yo que utilizo para que ellos me permanezcan en una actividad, que también es como trabajar la permanencia y los tiempos de espera. Con ellos como ajuste razonable, como son adultos, ya no son niños, ellos ya llegaron como hasta cierto proceso de aprendizaje, lo que yo tengo que hacer es llamar constantemente su atención. Primero, con una actividad, por ejemplo, yo sé que voy a trabajar con un grupo que tiene ciertas capacidades y habilidades para el arte. Lo que hago es llevar, por ejemplo, talleres de pintura. Les encanta la pintura. Ya de ahí sé que por primeramente los primeros 3-5 minutos de la actividad van a estar atentos. Después de esto los voy a perder. Lo que yo hago es incitación verbal continua, llamarlos por el nombre, porque aparte de eso, aparte que pierden la atención, empiezan a hacer otra cosa, o se duermen, o se levantan y se van para otro lado, entonces es como también el trabajo individualizado, ¿no? Es como yo irme al lado de la persona y decir, bueno, vamos a trabajar esto, toma esto, y es como, siento que es mucho eso, ajustes razonables con ellos, es más la individualización, pues con las personas adultas. En mi caso, yo lo hago así con ellos. Lo mismo también, por ejemplo, veo que de pronto ya están muy dispersos, lo que hago es poner música y la música también les ayuda a concentrarse un poco más en la actividad. Eso es lo que yo utilizo en los talleres. Exactamente, muy bien. Eso es supremamente importante y bueno, también más que evocarle la atención, guiarlo para que pueda cumplir con los objetivos. Fundación Casa Cultura El Carajo. Muy buenas noches para todos, maestros. Qué gusto estar acá. Buenas noches. Bueno, maestro, me presento. Mi nombre es Jessica. Yo soy formadora de la fundación. Actualmente trabajamos en Pacho, Cundinamarca, y en esta ocasión trabajamos en un colegio público. Este colegio, pues obviamente manejamos grupos muy grandes, grupos de 25, 28, 30 muchachos, que efectivamente es muy complejo, ¿sí? Y dentro de este curso encontramos variedades de... perdón, ¿se fue? No, acá estoy. No, ahí te escuchamos perfectamente.
Bueno, hay chicos que son muy hiperactivos, sí, que a veces no sabemos si es TDAH o son ganas de molestar, pero son súper activos, la verdad. Yo soy formadora de danza folclórica. Entonces, es un espacio muy diferente donde los niños están todo el tiempo en matemáticas, en español, en inglés, están sentados todo el tiempo. Y cuando llega el punto de, ok, llegó a la clase de danzas, mira, al inicio fue muy complejo porque los muchachos no querían participar, de que no, qué pena, yo no sé bailar, yo no sé, ta, 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 ta. Entonces el más hiperactivo, yo sí, profe, yo sí lo hago. Y entonces era muy complejo poder manejar este grupo. Entonces yo empecé a hacer a dividir los grupos y a empezar a crear rompehielos, actividades lúdicas, recreativas, hacer explicaciones de no bailar, sino meterle un poco el teatro, ¿sí? De poder actuar. Entonces podemos llegar a ese punto de poder hacer una dinámica mucho más activa y es así como he tratado el grupo y la verdad me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Entonces, hasta con el más inquieto, no sé si tiene TDAH, maestro, pero gracias a Dios no he tenido la fortuna todavía de manejar grupo de inclusión, no he tenido la oportunidad de hacerlo y creería que sería fantástico, aunque en la fundación sí tuvimos un niño con síndrome de Down, solo un nené, pero este nené tenía 5 años, entonces nené copiaba lo que hacían sus compañeros, ¿sí? Eso sí lo vimos nosotros en la fundación y el profe de teatro, quien era que manejaba ese grupo, él decía, no, déjalo, déjalo, déjenlo que participen y el niño lo hacía, era como copiar lo que hacían los niños y de un momento a otro el niño empezó a actuar. Manejamos el teatro y lo hizo espectacular, mucho mejor, de verdad, y siendo muy franca, de que los niños habían aprendido un monólogo. Lo hizo fantástico. Entonces, eso ha sido mi experiencia por parte de la fundación y manejando mi grupo de danza folclórica. Perfecto, muchas gracias por compartir tu experiencia y bueno, ahí vemos también algo muy importante y es aprendizaje por imitación, ¿no? Que a veces no creemos en los chicos, pero ellos cognitivamente de una u otra manera, el cerebro es tan complejo que muchas veces su entender es difícil, ¿no? Pero bueno, genial, genial, más que el arte es importante para estos chicos, para chicos que tienen alguna dificultad atencional, ¿sí? Nosotros en Diversamente batallamos mucho con el tema de, bueno, poder aplicar estas estrategias en los colegios. ¿Por qué? Porque cada colegio tiene una dinámica diferente, ¿sí? Grupos grandes, ¿m? Pero bueno, me alegra mucho tu experiencia, es una experiencia enriquecedora y gracias por compartirla. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por estar presente el día de hoy. Eh, Acá, canalizar talentos. Orlando, ¿qué talentos? ¿Cómo serían esos talentos? Creo que por ahí también estaba Jessica. ¿Ya pudiste activar tu micrófono? Creo que sí. No sé si me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Bueno, pues contestándote primero la pregunta que me hacías de qué se podía hacer con un niño con TDAH, en mi caso, pues yo tengo efectivamente dentro de mi salón un niño con TDAH. Y lo otro es que yo dicto inglés. Entonces, pues sí me toca hacer como muchas actividades donde él pueda explorar, experimentar a través de los tres canales básicos de aprendizaje, ¿no? Entonces me toca ponerle canciones, me toca que él también tenga algo manipulativo y que también tenga algo de lectura o de algo visual durante la clase. Entonces yo tengo que garantizar que él tenga las tres canales durante cada clase que hago de inglés. Entonces digamos que eso es súper importante. Creo que Perfecto. Sí, sí, sí. Y más con el inglés, ¿no? Que es una asignatura que no está catalogada como asignatura básica, como lo es matemáticas, sociales, química, biología, y que pues bueno, es una segunda lengua. Si ya tenemos dificultades atencionales para español, no me imagino para inglés. Qué bueno tu experiencia. Listo. Eh, Orlando, Orlando, Ah, sí, Orlando. ¿ya me escuchas? Te escuchamos perfecto.
Ah, bueno, vale. Mira, cuando hablo de canalizar talentos, en estos casos, cuando la compañera hablaba de ese niño tan hiperactivo, pues resulta que ahí encontramos el talento de un artista en diferentes áreas, que eso es muy importante. A veces nos empeñamos en que si el niño o el alumno no hace matemáticas bien, no es bueno para sociales, no es bueno para el inglés. Entonces casi que le anulamos todo, pero no nos damos cuenta de que de pronto dentro de ese niño, porque lo digo por experiencia, hay un buen músico, hay un gran escritor, hay un actor, hay un bailarín, o hay una persona que puede crear a su alrededor universos complejos en los cuales muchos de ellos no llegan ni a graduarse de bachilleres, pero resultan siendo unos grandes talentos que le han aportado mucho a la sociedad en todo momento. Y de esos ejemplos hemos visto muchísimos. Por eso también, si vemos que un niño es hiperactivo o se aburre dentro de una clase, dentro de una materia, tenemos que ir buscando con detenimiento qué es lo que le gusta, qué quiere hacer. De pronto encontramos un gran deportista y eso es lo que le ayuda. Si incentivamos ese talento, más adelante podemos decirle, bueno, tú vas a hacer eso y vas a ser bueno, pero para eso también necesitas saber hablar correctamente, escribir muy bien, saber de matemáticas, porque si vas a hacer un contrato, no sabes cómo lo tienes que hacer. Todo ese tipo de cosas, entonces uno va entrando poco a poco dentro de ese universo que tiene en su mente, porque cada mente es un universo completo hasta que logramos que él canalice todo y entienda perfectamente cuál es su universo y cómo lo puede entregar, explotar y mostrar al mundo. Perfecto, ¿Vale? muchas gracias. Y sí, claro, es importante lo que tú mencionas, esas habilidades y gustos y cómo desde las áreas podemos fortalecer esas características. Porque claro, un bailarín debe tener habilidades matemáticas para decir, ah, bueno, ¿cuántos son 3/8? ¿Sí? El compás de la música, el tema de los contratos, saber escribir, saber leer, una reseña, por ejemplo. Entonces, vemos la necesidad de que todas las asignaturas están centradas en fortalecer de manera integral al estudiante con habilidades. Tal vez sí, no vamos a usar en nuestra carrera factorización, por lo menos en psicología yo no usé factorización, pero me ayudó a fortalecer la habilidad lógico-matemática para una asignatura que se llama lógica formal, por ejemplo, o estadística diferencial. Entonces son esas estrategias que nosotros aplicamos para fortalecer esas habilidades en específico que van a ser necesarias en algún momento para la vida. Entonces, vamos a darle paso a la psicóloga Karen. Ella va a continuar con el curso. Entonces, démosle paso para ver cómo nos va en el entendimiento de todo esto que se llama diversidad humana. Listo, muy buenas noches. Bueno, siguiendo la línea de mi compañero, también es un honor para mí darle apertura de la mano de Farid a este curso. Entonces, bueno, para continuar, inicialmente me gustaría, si alguien quiere compartir alguna experiencia personal, la siguiente pregunta: ¿alguna vez has sentido que un lugar no fue diseñado para ti? ¿Alguna vez han experimentado esa emoción, lo que se siente, o esa emoción de sentir que un lugar no fue diseñado para uno? ¿Alguien que de pronto quisiera compartir una experiencia? Bueno, habla Orlando nuevamente. Sí, buenas noches. Sí, en muchas ocasiones, en mi caso,
y creo que en el de muchos de los presentes aquí, maestros o profesores, nos hemos encontrado con ambientes totalmente hostiles para poder desempeñar nuestro oficio, nuestra materia. Muchas veces hemos encontrado aulas en las cuales el desorden es de tal magnitud o necesitamos un material para enseñar geometría. Entonces, sí, mire, vaya allá al salón del fondo y ahí encuentra, busque lo que pueda y lo que le sirva y ahí encuentra todo. Entonces se encuentra uno un ambiente totalmente hostil, no hay una colaboración de parte de la institución, de parte de los directivos. Claro que sí, hoy en día por fortuna se va superando un poco a poco, pero todavía se sigue viviendo, sobre todo en la provincia y en pueblos muy pequeños, este tipo de situaciones en las cuales el maestro, el profesor, encuentra que no es eso lo que necesita y tiene que ser resiliente y luchar contra eso si en realidad quiere seguir, pero en muchos de los casos un maestro prefiere renunciar y buscar otro ambiente mucho mejor para desempeñar su labor. Sí, muchas gracias por el aporte. Sí, muchas veces se presenta como algo agobiante, ¿no? También dentro del ejercicio de educar y de expresar los conocimientos se vuelve un agobio y muchas veces se relaciona el tema o la palabra incluir a otro peso dentro del aula, ¿no? A otra habilidad que se debe ejercer o un peso más, una carga más. Muchas veces se relaciona con esto. Sin embargo, pues no es así y la diversidad es un problema que no es un problema a resolver, sino es la realidad dentro del aula y dentro de muchos de los demás contextos de los estudiantes a lo que se debe adaptar. Bueno, integrando un poco sobre, digamos que la evolución gráfica de la diversidad, el sistema educativo por mucho tiempo o inicialmente ha operado bajo una lógica como de exclusión y segregación, donde muchas veces se aparta a los estudiantes con capacidades distintas o con algún tipo de dificultad y no se adapta el aula para todos. Y por mucho tiempo, digamos que se ha manejado así en el aula, un tipo de exclusión o segregación que pues se entiende pues la separación física de los demás pues estudiantes. Y pues la integración es integrar de una manera más global a estos estudiantes, pero sin adaptar el sistema, que sigue siendo una dificultad, se sigue presentando la misma dificultad, y la inclusión como el sistema que se adapta para todos. Hablando un poco del impacto de la rigidez en el aula escolar, un promedio de 251 millones de niños y jóvenes son excluidos diariamente en un sistema escolar, en el sistema escolar global, según una reunión mundial de la UNESCO, y cerca del 1% al 2% se estima que es la tasa de asistencia escolar de niños con discapacidad en países en desarrollo, dejando de lado países subdesarrollados o países que no tienen tantas adaptaciones para la escolaridad, que es mucho más baja, y un 40% de población mundial que enfrenta barreras de exclusión lingüística. Y digamos que esta es la realidad, más allá de algo individual, es algo que se presenta y se ha presentado por mucho tiempo, pero que actualmente se trata de incluir dentro del aula estas adaptaciones. Hablando un poco comparando un poco versus, pues, o hacia el modelo social y de derechos que pues
se ha querido implementar y es algo nuevo, digamos que recientemente se ha ido adaptando. Pero hablando un poco pues de los inicios o del por qué inicialmente se tuvo en cuenta más el modelo médico empezó inicialmente por la posguerra, que quería o se surgió la necesidad de rehabilitar a los heridos y también se practicaba antiguamente la eugenesia, que era que las personas con malformaciones o algún tipo de discapacidad eran eliminadas pues, por considerarse que no aportaban a la sociedad. Y este modelo médico centra digamos que para llamarlo así, el problema se centra en la persona, es algo individual que es intrínseco. Y el objetivo del modelo médico es rehabilitar o curar, digamos que al estudiante para que encaje, digamos que rediseñarlo para que encaje en el modelo pues rígido del colegio, de la manera en la que se educa. Y digamos que este modelo se enfrenta al modelo social, que es relativamente nuevo, surgió en los años 70 y surgió por unos activistas en Estados Unidos que comenzaron a hacer movilizaciones y manifestaciones refiriendo que ellos pues eran ciudadanos de derechos y que merecían un el carreras que la persona, más no algo intrínseco de diagnóstico, no la tenga. Transformar la sociedad y el aula para... Se te escucha muy entrecortado, cosas que no se alcanzan a escuchar. Dentro del aula también es muy importante y también pues en los demás contextos que el estudiante pues presenta y intenta evitar que infantilizan también las habilidades que tiene el estudiante, ¿no? Cuando se presenta que de pronto o no se padres de familia, cuando un padre de familia quiere llevar a su hijo porque no quiere que esté, no quiere llevar a su hijo al colegio porque no quiere que sufra de estrés, porque por las habilidades, o bueno, la falta de habilidades que de pronto está presentando, o lo llama discapacitado, inválido, es un niño diferente, entonces por eso no lo voy a llevar al colegio o a diferentes actividades, o de que pues tiene problemas de aprendizaje o digamos que este principio de necesidades educativas especiales y social trata de cambiar este tipo de lenguaje, que desde ahí es donde empieza la estigmatización hacia el estudiante. Elegir decir persona con discapacidad que enfrenta barreras en su entorno y que tiene barreras, pero la persona reconocemos su dignidad por encima de los diagnósticos que pues el estudiante esté presentando. Entonces, también el modelo social es muy importante porque trata de dejar atrás las necesidades especiales e integrar las barreras para el aprendizaje y la participación que incluyen todas las necesidades y las adaptaciones del estudiante pues al entorno, dejando de lado las barreras que incluyen al estudiante. Entonces, dentro de estas hay tipologías de barreras
encontramos las físicas e infraestructurales, que son estas de movilidad, como ausencia de rampas, de baños adaptados o señalizaciones inexistentes frente a en las escuelas, que muchas veces en escuelas en municipios alejados o en veredas es muy poco o se presenta menos, con menos frecuencia. Comunicacionales e informativas también es otra tipología, que es cuando se encuentran las restricciones en el intercambio de la información, que de pronto en una escuela o un colegio esté ausente un intérprete o materiales sin opciones visuales, un lenguaje excesivamente técnico que no se adapte a las habilidades de los estudiantes. También tenemos actitudinales y sociales, que es creer que el alumno no puede aprender, la sobreprotección también de familiar o también docente, infantilizadora, y la resistencia de pronto de un docente al cambio, que pues en ocasiones se presenta. Y también tenemos las pedagógicas y curriculares, que es cuando los currículos son muy rígidos, las evaluaciones son muy estandarizadas, no están adaptadas a ritmos de aprendizaje y pues falta pues como de método. Más que usualmente cada una de las demás barreras que hemos venido hablando. Ay, me dicen que se está cortando el audio, ¿me escuchan? Estoy teniendo fallas de la conexión, pero ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok, pido una disculpa, es que estoy teniendo fallas de la conexión. Pero pues me gustaría que me compartieran alguna barrera invisible, o que ustedes después de esta información que hemos compartido entre todos, identifiquen en su aula, en su colegio. Sí, Jamie Medina González. Voy a intentar apagar mi cámara, a ver si de pronto el audio carga mejor. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, señora, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Karen y todos? Cordial saludo. Pues mira que partamos de un hecho, y es que yo soy docente, pero también soy persona con discapacidad, así que tendría mucho que decir a propósito. Pero más allá de esas barreras, a mí personalmente siento que lo que más me preocupa es la barrera actitudinal. De alguna manera es más sencillo transformar un currículo o transformar incluso una barrera física. Pero cambiar la mentalidad de algunas personas, o al menos la percepción que se tiene de la discapacidad, creo que es lo más complejo, y a uno como docente y como persona con discapacidad le ocurre que encuentra unas barreras muy difíciles desde ahí, ¿no? Desde hacerle entender al otro que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino simplemente es una condición del ser humano, ¿no?
Entonces, barreras invisibles, yo creo que hay muchas, pero generalmente quizás las que más cuestan definitivamente vienen sí o sí atadas a esa condición del ser humano de mirar la diferencia como con miedo o con desconfianza, ¿no? No sé, pasa mucho, a pesar de que soy profesional, aún hoy en día encuentro muchas barreras de acceso en diferentes circunstancias, ¿no? Tanto laborales como profesionales, a la información, en fin. Pero definitivamente la barrera actitudinal, hacer entenderle a las familias, a los colegas, incluso a los mismos profes, o a mis estudiantes que la discapacidad solo es una condición, es bien complicado y en una sociedad como de alguna manera que aún sigue discriminando, no quizás de una forma tan abierta, pero aún se sigue viendo mucho del ser humano desde lo que es capaz de hacer y lo que es incapaz aparentemente, es bien difícil subsanar este tipo de barreras. Gracias. Vale, Jamie, muchas gracias por tu aporte. Y sí, tienes razón, muchas veces lo que se presenta es más este estigma que se tiene frente a tener una discapacidad, ¿no? Es pensar que de nada vale de pronto intentar otras, de alguna manera diferente enseñar un tema, por ejemplo, en matemáticas, porque se piensa que el estudiante no va a entender o digamos que se va a perder de pronto ese tiempo intentando adaptar la información a que el estudiante, digamos, entienda de una mejor manera, porque es que el estudiante no entiende, porque tiene dificultades, porque de pronto tiene ritmos de aprendizaje diferentes, entonces pues no lo intentemos. O eso también se presenta mucho en los padres de familia, ¿no? En las personas cuidadoras de los estudiantes. Y esa es una barrera muy importante que, digamos que el enfoque es cambiar esta mentalidad y en vez de estigmatizar, sí, como dices, adaptar y, digamos, como ese pensamiento de infantilización también muchas veces, a reconocer esas capacidades que todos los estudiantes de manera diversas tienen. Entonces, sí, muchas gracias por tu aporte, Jenny. ¿Alguien más creo que alzó la mano? Camila Ospina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que una barrera muy visible es la resistencia al cambio. Muchos docentes le tienen miedo a la inclusión. Sí, no se adaptan a los cambios que viene presentando la sociedad. Entonces, es una barrera muy visible, ya que no se adaptan y no generan herramientas para los niños con necesidades educativas. Vale, sí, muchas gracias. Yo quiero hacer un paréntesis ahí y estoy escuchando lo que acaban de mencionar las dos profesionales y es verdad. Por un lado tenemos la barrera actitudinal, que esa barrera actitudinal es supremamente importante y que muchas veces se ve y se normaliza dentro de las aulas. Partiendo por los profesores, donde de pronto el hecho de no solamente crear estrategias, sino aplicarlas de una manera empática, puede hacer la diferencia, ¿sí? Otra barrera actitudinal que es muy, muy común es el tema de la familia, ¿sí? Porque muchas veces la familia también limita a los chicos, no les permite desarrollarse o desarrollar sus fortalezas de manera adecuada, sino que al limitar no lo dejan explorar, ¿sí? Y lo que acaba de mencionar Camila es muy importante y que por eso trabaja diversamente, y es que buscamos concientizar a los docentes que no están solos, que incluso la normativa colombiana nos dice, tienen que aplicar estrategias. Nos dice aplique, pero no nos dice cómo muchas veces. Entonces de ahí parte esta metodología, estas capacitaciones, las charlas, seminarios y demás, porque se trata de cambiar esa realidad, ¿sí? De aportar un poquito, porque el docente tiene mucho poder en cuanto a cambiar una visión de un estudiante, ¿sí? ¿Cómo puedo motivarlo? ¿Cómo puedo ir más allá de sus propias capacidades?
Vale, sí. Sí, muchas gracias por tu aporte. Sí, tienes mucha razón. Y esta es también se presenta mucho que es como una barrera, la barrera más grande que se presenta frente a las estrategias de educación. Alexandra, bueno, para responder la pregunta de Alexandra, me pregunta, ¿esa es una barrera actitudinal cuando los mismos docentes no quieren crear estrategias? Esta barrera se podría interpretar de las dos maneras. Por una parte actitudinal, cuando no hay cuando digamos que el docente tiene esta creencia y no quiere adaptarse digamos que a la diversidad que tiene en el salón, pero también podría ser metodológica, ya que es también en la metodología que quiere seguir utilizando en la manera en la que va desarrollando las actividades en el aula, también se podría, digamos que, interpretar de las dos maneras. Y muchas veces también se presenta porque, por lo que dice mi compañero Farid, muchas veces se presenta es porque se dice, listo, claro, cree estrategias, pero tampoco se tiene un lineamiento, ¿sí? No se dice, o no se tienen de pronto las herramientas en ese momento para incluir de manera más diversa las necesidades de los estudiantes. Entonces, bueno, también es una barrera que se presenta. Sí, sí, señora. Se incluiría también en la metodológica. Bueno, listo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas pues, situaciones. Listo. Con base a las barreras que encontramos, nace una herramienta que se llama el diseño universal para el aprendizaje, DUA. Se entiende así como DUA. Entonces, bueno, para entender un poco el por qué nació este marco, es un poco curioso porque no nace desde el contexto educativo. Inicialmente, este diseño nace desde la arquitectura, curiosamente. Y es que en la década de los 70 se acuñó el término de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos que cualquier persona pudiera usar sin necesidad de adaptaciones posteriores. Un ejemplo de esto es una rampa en un banco o una rampa, digamos que ya centralizándolo en un colegio. Una rampa, pues, claro, le ayuda, digamos, para la movilización de una persona con silla de ruedas que tiene dificultad de movilidad, pero también le ayuda a la mamita que fue con su hermanito menor que lleva un cochecito a recoger el boletín del niño, entonces le ayuda también a movilizarse, o ayuda también al profesor que está llevando una carretilla, una carreta con muchos libros, y digamos que esta adaptación no solo ayuda a una persona, sino que integra varias necesidades, y digamos que inicialmente se acuñó este término de manera, digamos que en la arquitectura, pero entonces es a finales de los 80, digamos que es en inglés, el Center of Applied Special Technology, que se puede reducir al CAST, trasladó este concepto hermoso de la arquitectura y lo enfocó en la educación, donde incluía que es importante la inclusión fundamental, que digamos que es importante adaptar el currículum, digamos que la manera en la que se educa desde un principio, para todas las necesidades que se encuentran en la educación. Y digamos que este principio también decía que el currículum es el que es discapacitado, es decir, que digamos que hacía referencia a que no es el estudiante el que no tiene la capacidad y que es discapacitado, sino es el currículum como está estructurado, que no tiene las herramientas ni las estrategias para todas las necesidades en el aula. Entonces, digamos que son unas ideas y unos planteamientos muy, muy bonitos realmente, porque también centran la importancia
o el papel o el rol fundamental, digamos, que el estudiante tiene dentro del aula, como un rol activo, no como un rol pasivo. Entonces, dentro de este diseño universal del DUA, tenemos 3 redes cerebrales, digamos que clave para entenderlo. Una es la red afectiva, que, digamos, dice el porqué del aprendizaje, que le asigna significados emocionales y relacionados con la motivación y el interés en el aula y en el estudiante. Esa es la red afectiva. También se entiende también la red de reconocimiento, el qué del aprendizaje. Quiere decir que se encarga de recibir la información y asignarle significado, es decir, reconocer letras, números, símbolos, conceptos y la importancia del qué. Y también la otra red es la estratégica, el cómo del aprendizaje. Es el responsable de planificar, ejecutar, implementar y monitorizar las tareas motrices y las tareas mentales dentro del aula. Entonces, este DUA es algo muy completo y algo que se ha venido enriqueciendo a lo largo de los años. Tiene 3 principios principales, que el primero es proporcionar múltiples medios de compromiso. Es decir, que se busca adaptar el interés, la motivación del estudiante y mantener la atención del estudiante el mayor tiempo posible para un mayor entendimiento de los conocimientos. Y fomentar la autorregulación, que también era algo que estábamos mencionando con mi compañero Farid anteriormente, que también se presenta este desespero, este estrés también en el estudiante que se presenta cuando no tiene como una adaptación a sus necesidades. Entonces, por eso esto también se genera este principio. El siguiente principio es proporcionar múltiples medios de representación. Digamos que ahí es donde varía el tipo de... ay, se me fue la paloma. El tipo, pues, de la manera en la que se está enseñando, digamos, el conocimiento, es decir, de manera auditiva, de manera visual, también de manera táctil, que muchas veces se presenta en los estudiantes, y los símbolos y la comprensión, digamos que más distinta, y digamos que el objetivo de este principio es, pues, formar aprendices ingeniosos y conocedores de muchas estrategias, ¿no? Diferentes. Y el tercer principio es proporcionar múltiples medios de acción y expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la forma de interacción física tradicional no se adapta a un estudiante, la manera de expresarse, no todos los estudiantes en la misma aula son iguales de comunicativos, que se les facilita la expresión corporal, la expresión de la manera en la que se comunican, y digamos que este principio integra esas diversidades y adapta, pues, diferentes estrategias para que, pues, todos los estudiantes aprendan y también se expresen de la manera, pues, que mejor se les facilite. Y pues esto deja muy de lado la rigidez en el aula. Digamos que, y dentro de digamos, de esta herramienta, los últimos avances, que es una versión de unas pautas del 2024, esto es bastante reciente, pero pues cada vez se ha ido alimentando, es que entender al estudiante como un rol activo, lo que les mencionaba anteriormente, no como un rol pasivo que solamente recibe la información de una manera rígida o de un currículum ya implementado, y de esta manera es que aprenden todos y simplemente recibe esa información y ya, sino que quién es el estudiante que está recibiendo esta información, qué necesidades, qué habilidades tiene y cómo se pueden, digamos que, implementar o explotar estas habilidades frente al conocimiento que se está presentando. Entonces, es una herramienta muy bonita y es muy amplia. Como les digo, se ha venido trabajando desde los finales de los años 80 y cada vez se va enriqueciendo.
Entonces, digamos que minimiza las barreras de la planificación inicial, que es la estructural, digamos la rígida, y hace adaptaciones especiales. Una manera en la que se puede llevar a cabo esta herramienta dentro del aula es hacer rincones de aprendizaje. No sé si algún docente o pues de las personas que aquí nos están acompañando han realizado una herramienta así. O digamos que herramientas o estrategias basándose de pronto en lo que les he venido comentando de en qué se basa esta herramienta del DUA, dicen, sí, yo he implementado esto en el aula porque me he dado cuenta que sí me funciona, o de qué otra manera o qué otra estrategia han implementado, guiándonos también un poquito del DUA. Una de las estrategias que he logrado implementar en mi experiencia es a través del juego y de la música. Digamos, inicialmente las actividades, considero que la música es un factor importante para que el niño conecte. Entonces, siempre es un método muy bonito que se coge porque siempre cuando se inicia a hacer una clase y los niños ya están como dispuestos o a veces preguntan, ¿y qué canción vamos a cantar hoy, profe? Entonces, se busca como una canción de acuerdo al tema que se va a tocar y luego el segundo paso es el juego. A través del juego, se hacen dinámicas a través del juego y se termina con algo experiencial, algo tangible que ellos logren buscar, explorar por ellos mismos. Considero que es una herramienta muy importante y eficaz para la enseñanza. Vale, muchas gracias. Sí, es una estrategia muy bonita también porque integra muchas otras habilidades que el estudiante puede ir desarrollando, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. ¿Y mi compañero Farid levantó la mano o la dejó levantadita? Creo que la dejó levantada. Bueno. Entonces, listo, sí. Digamos, bueno, de esto es como las bases sólidas de esta herramienta. Es una herramienta bastante utilizada y que se ha adaptado pues a lo largo de los años, como les he venido diciendo, y que se adapta a todas las necesidades del aula y que también no es algo, como bien hemos venido diciendo, no es algo rígido, sino que de ahí personalmente, digamos, cada docente puede interpretar y crear muchas estrategias que faciliten los conocimientos. Entonces, conectándolo un poco con eso, entender que el nuevo rol que pues se quiere también lograr con este curso y con el programa Diversamente es generar este cambio de un docente clásico que quiere o espera que el estudiante se adapte al método que siempre se ha venido trabajando y que también se frustra cuando el alumno no encaja, cuando el alumno de pronto no está recibiendo la información, se frustra, y esto también lo lleva a ser rígido y no querer de pronto intentar otras estrategias y digamos que cambiar de este rol hacia un docente inclusivo que integra las habilidades de los estudiantes, que se pregunta qué barreras de mi clase, de mi estudiante, de mi colegio, de mi salón, están impidiendo que este alumno en específico participe, qué es lo qué estrategia le puedo, o digamos que se puede implementar en el aula para flexibilizar las estrategias y bueno,
Manosalva decía, son los maestros los principales articuladores entre las necesidades del entorno y la deconstrucción de las estructuras homogéneas. Entonces, digamos que sí, entra en lo que hemos venido pues hablando en este módulo, que es el primero de que está enriquecido de muchos conocimientos y de temas muy chéveres, la verdad, bonitos de tocar y también de escuchar las experiencias personales de ustedes. Y pues bueno, digamos que ejemplificándolo como un ecosistema, está el estudiante diverso, el estudiante con algún tipo de diagnóstico de discapacidad y girando en torno a él está un marco de derechos humanos, un aula flexible como el DUA que se puede implementar en el aula, la eliminación de estas barreras actitudinales, más que todo, que es como, digamos, se podría decir que es una barrera que afecta bastante en la educación, estas barreras físicas y también guiándose mucho dentro del marco de derechos humanos que nos incluye a todos. Entonces, este sería el cierre de este primer módulo. Entonces, el objetivo era básicamente entender un poco sobre, primero, la historia de los modelos, que es también bien importante entender, tener claridad de estos conceptos, entender la diversidad humana fluye, cambia y también enriquece a los demás actores que tienen que ver y que tratemos de adaptarnos a las diferentes necesidades que se van presentando y que van a seguir actualizándose y creando muchas más estrategias, que es la intención. Y que pues queda la invitación de llevar esta mirada o este lente a cada una de sus aulas, de sus estudiantes, identificar de pronto alguna barrera, de decir, pucha, sí, yo no me he dado cuenta que estoy implementando una barrera actitudinal en este estudiante, o mis otros estudiantes la están aplicando con él, y bueno, muchas de las barreras que se pueden presentar y que es muy importante identificar para empezar a implementar pues estrategias distintas. Entonces, muchas gracias por su participación. Me parece también muy enriquecedor escucharlos. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Ay, bueno, carambas, se me ha olvidado. Bueno, sí, si alguien quiere dar algún aporte, aquí los escuchamos entre todos. Estas son algunas de las referencias de las presentaciones que les compartimos. Y nosotros creamos un pequeño quiz, una pequeña evaluación para saber si pues los conocimientos, si fueron, si se entendieron bien. Ahí está el QR para que lo puedan leer. Son unas preguntitas cortas, son 7 preguntitas. Entonces, para que pues por favor lo diligencien y si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos para escucharlos. Muchas gracias también por el tiempo de ustedes y por los aportes. Qué pena, es que no se vio la presentación, entonces no vemos el QR. Disculpa, Sí, ¿tú no podrías compartir el enlace por el chat? Es que es un poco más fácil que el QR. Sí, ya lo comparto. Ay, bueno, sí, mira, aquí está el QR, igualmente ya lo comparto por el chat, el link.
Listo, ya lo envié. Y una disculpa, no sé, no sabía que no estaba proyectando, qué pena. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta. Este ya sería el cierre de este primer módulo. ¿Sí pudieron ingresar al link o tuvieron alguna dificultad? ¿Algunos ya lo pudo realizar o tuvieron dificultades? Lo estamos realizando. Ah, listo, muchas gracias.
Bueno, de nuevo agradecerles por el tiempo, por los aportes que nos han compartido a todos, por la disposición de escucha, de recibir pues esta información importante y bonita también de compartir entre todos. Y también importante recordarles que el día de mañana tenemos nuestra sesión de módulo 2, invitados, muy invitados a conectarse a la misma hora de 6 a 8 de la noche, donde vamos a tener también pues unos temas muy interesantes, muy importantes de conocer, de tocar, implementar con mis demás colegas. Entonces, muchas gracias por su tiempo de escucha y